Ya lo tenemos. Nos dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hagamos una oración. Padre amado, en esta hora venimos, Dios, delante de ti una vez más a rendirte culto, adoración, a decirte, Dios amado, que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú eres la esperanza de nuestra vida. Estamos en pie porque tú nos has guardado. Estamos salvos porque tú nos has salvado. Estamos sanos porque tú nos has sanado. Señor, tenemos una familia porque tú nos has concedido una familia. Tenemos un techo porque tú nos has bendecido. Levante su mano, dígale gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre son tus cuidados para nosotros. Ahora, amado y bendito Dios, te pedimos que a través de tu maravilloso Espíritu Santo nos traigas el consejo esta noche. Te pido que tomes control de mis pensamientos, que seas tú, Señor, el que nos hables. Controla, Señor, cada actitud de mi persona, y que tu palabra, Dios amado, fluya para guianza de cada uno de los oyentes. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Vamos a continuar con estos temas, y en esta ocasión vamos a hablar del tema siguiente. Sería: todo padre espera que sus hijos le obedezcan y le honren. Eso vamos a hablar. Todo padre anhela que sus hijos le obedezcan y le honren. Bueno, por lo general siempre es bastante común que dentro de la vida todos nos gusta recibir. No sé si usted, cuando le han dado algo, se siente bien. No sé si usted o yo de alguna manera estamos siempre esperando algo de alguien, y es bastante normal eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se van dando las celebraciones, puede ser cumpleaños, pueden ser otras fiestas, siempre hermanos, hay esa cosa dentro de la vida de las personas, ¿verdad? Aun cuando no necesiten aquello o tengan aquello, pero siempre hay esa actitud de esperar que hoy cumplo año, dice, a ver qué me van a dar los hijos, o a ver qué me va a dar el hermano, y vamos a ver cómo vienen las fiestas que se van dando en los años, y siempre de alguna manera tenemos la idea de que, bueno, en estos tiempos de fiesta siempre se regala, y ojalá pues yo esté dentro de esas listas de regalos. Yo creo que dejaríamos de ser humanos si siempre no tenemos esas tendencias. Claro que las tenemos. Y por supuesto, cuando
recibimos algo de aquello que estamos esperando, la pregunta siguiente sería, no sé si nos alegramos nosotros cuando nos obsequian algo, nos dan algo. ¿Qué diríamos? Cualquier cosa aún siempre nos alegra. Claro que no nos alegra mucho cuando a veces tenemos grandes expectativas, como decir, bueno, hoy en esta fecha o en este día, pues yo me merezco algo bueno, ¿verdad? Que me inviten, que me traigan. Y cuando a veces nos traen algo que no nos gusta, decimos, yo quiero regresar esto, porque esto no es regalo, esto no sirve, esto. Él esperaba algo mejor. Y sucede eso, ¿verdad? O lo bota o dice, eso no me lo merezco yo. Y es bastante normal eso. Pero cuando vienen cosas que nos gustan y que son significativas, de ahí pues sí nos alegramos. Sí decimos, un buen hermano, un buen hijo, es un buen padre, es un buen amigo. Y estamos alegres. En el campo familiar, los miembros de ese núcleo, también todos queremos, hermanos, recibir afecto. Todos. O sea, yo no creo que hayan padres que no quieran el afecto de su familia, de sus hijos, de sus hijas. Yo creo que es normal también que el hijo le dé un beso, un abrazo, le dé una palabra de amor, de aliento. Familiarmente siempre también estamos esperando acciones de esas dentro de las familias, ¿verdad? Por ejemplo, si es ya en ese caso, queremos siempre y esperamos recibir, sobre todo en el caso muy particular de los padres, queremos recibir que nuestros hijos nos obedezcan, queremos que nos honren, ¿verdad? Eso es bastante normal. Pero para mencionar algunos detalles o algunas definiciones de qué podemos llamar nosotros como honra, ¿verdad? Estamos deseando que nos honren nuestros hijos, que nos respeten. Ese es el deseo de cada uno de los padres. Si estamos deseando otra cosa, pues no somos de esta estirpe humana, somos de otra cosa. Pero siempre, por lo general, queremos eso, ¿verdad? Queremos ese afecto, queremos esa honra. Y honra pudiéramos definirla como una estima. La estima del hijo al padre o de los hijos a los padres. Esa es, diríamos, una honra. Una honra es el respeto. Cuando mis hijos me respetan, me están honrando. Cuando sus hijos le respetan, le están honrando sus hijos. Por ejemplo, el caso de la obediencia. Cuando los hijos obedecen, están dándole honra a los padres. Los padres están recibiendo ese afecto, ese estímulo, ¿verdad? Porque en lugar que los hijos no se avergüencen con sus conductas, no queremos eso nosotros de ellos. Por ejemplo, qué triste es cuando los hijos son abusadores, ¿verdad? Cuando nos cuentan o nos dicen a nosotros de nuestros hijos, nos dicen, mire, ese es su hijo, mire lo que anda haciendo. Eso ya no es una honra, es una deshonra. Cuando, por ejemplo, podemos ver hijos degenerados, podemos involucrar todo esto como actitudes que jamás
como progenitores, como padres, queremos nosotros tales cosas. Por ejemplo, vamos a ver una de las cartas de Timoteo, en su segunda carta, vamos a leer en el capítulo número 2, de qué manera Pablo menciona algunas conductas de familias, ¿verdad? En el capítulo número segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 3, nos habla, dice, vamos a ver, también voy a leer desde el versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, esta es una lista larga, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas son las conductas, hermanos, por lo general de las personas, ¿verdad? Son, aquí Pablo hace diríamos, una reografía de la realidad de la gente, de los hombres sin afecto natural, implacables, tremendo esto, ¿verdad? No tendrán apariencia de piedad, pero la negarán. Y estos evita, dice Pablo a su hijo Timoteo. En este caso, hermanos, no hay padre que quiera tener hijos de esta calaña. No hay padres que quieran nada de esto, porque imagínense, es todo terrible estas actitudes o estas conductas. Más bien, siempre los padres queremos que los hijos nos respeten y nos honren. Ese es el punto. Por eso decíamos a manera de tema esa frase. Ahora, pero vamos a ver a continuación que siempre aquello que las personas deseamos como seres humanos, y en particular en el caso de nosotros como creyentes, siempre, hermanos, para que podamos nosotros recibir la honra que queremos de nuestros hijos, siempre es necesario, hacer la plana que a nosotros nos corresponde. Es necesario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tenemos que trabajar siempre antes de pedir. Eso es importante, porque ¿quién no quiere de los hijos honra? Dígame, póngase de pie a alguien, o veamos a dónde hay alguien que no quiere eso de sus hijos, ¿verdad? Todos, dice yo, soñamos con hijos obedientes y hijos que honren a sus padres, ¿verdad? Pero como decía hace un momento, que siempre es necesario, hermanos, siempre es necesario que primero nosotros aprendamos a dar como padres. Necesitamos primero aprender a dar, porque como empecé diciendo, todos queremos, nos alegramos cuando nos dan algo, pero no somos como personas que, bueno, así como yo me alegro que me den algo, yo también quiero alegrar a otro porque también yo le voy a dar. No, nos quedamos cortos. Nos quedamos muchas veces cortos porque siempre lo que apetecemos es que nos den. Siempre lo que queremos es deme, y eso es todo, ¿verdad? Uno puede ir observando las conductas de las personas.
¿verdad? En este caso, entonces, si queremos nosotros recibir, si los padres, que es el punto acá, si los padres queremos recibir primero, tenemos nosotros que dar antes de pedir. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros, hermanos, que hacer? Por ejemplo, todo tiene un esfuerzo, todo tiene un costo. Todo lo que, aquello que hemos logrado en la vida, con algunas excepciones, le regalan algo a alguien y ya no le costó. Pero por lo general, siempre es, hermanos, es un esfuerzo lograr conseguir algo, lograr construir tu casa, lograr comprar tu carro, lograr tus estudios, todo es un esfuerzo. Nada, como dicen, nada es gratis, siempre hay que activarse, siempre hay que dar. Y eso es lo que en este caso podemos ir viendo. Como un primer detalle es la necesidad de que los padres tienen que dar. Tienen que dar ¿qué? Tenemos que dar, en primer lugar, serían las directrices, hermano, porque el tener hijos no es solo de llenarse de hijos. Yo quiero tener no sé cuántos y cree que es solo de tener, es solo de traer gente a este mundo sin ninguna regla, sin ninguna visión. Entonces, en este caso, se requiere invertir en dar directrices desde pequeño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino desde pequeño, para cuando sea adulto, cuando sea viejo, no se aparte del camino del Señor. Entonces lo que sucede es que hay padres que piden, pero nunca han estado en la disposición de dar, en la disposición de dar su tiempo para ir formando. Se dice, por ejemplo, que los niños, o sí, la persona en sí, es como, ya lo hemos dicho en algunos estudios, es como el árbol. El árbol, diríamos, desde pequeño se le va enderezando, se va poniendo en la forma que el que lo sembró quiere. Y así es cuando el árbol, esto sería en siembros, cuando el árbol va algo torciéndose, el agricultor, el campesino le pone cuña para que crezca como él quiere que crezca. Entonces, ¿qué es eso? Tiempo. Hay que ir a cortar la horqueta, la cuña, para ir enderezando aquel árbol. Y eso es tiempo, es igual tiempo. Y es exactamente el caso de los hijos. Con los hijos, como decíamos, no solo es llenarse de hijos, que son una bendición, por supuesto, pero que se requiere, como lo que no queremos son monstruos, lo que no queremos son este tipo de personas que dice acá sin afecto natural. No queremos esos sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Quién quiere un hijo calumniador, interperante, crueles, aborrecedores de lo bueno? ¿Quién quiere? ¿Usted cree que un padre o una madre se siente bien cuando la muchachita ya viene embarazada y apenas tiene 12 años? ¿Usted cree que se siente bien? Esa es una deshonra. ¿Usted cree que el padre se siente bien cuando está, hermanos, el hijo manchado de sangre, cuando está metido en caminos totalmente delictivos? ¿Cómo se siente? Se siente la gente avergonzada. Nadie quiere eso. Pero por supuesto es necesario
primero dar. Y qué bueno que al pequeño se le puede ir dando, como decíamos, ir enderezándolo. Como puse el ejemplo de un árbol. Cuando ya el árbol, eso es bastante común escuchar, cuando se dice ya el árbol está torcido, ya nada hay que hacer. Ya cuando el árbol está torcido, ahí no hay nada que hacer. Déjelo torcido o si lo quiere enderezar cortándole lo torcido, pues se va a acabar el árbol. Así ya no hay nada que hacer, y así sucede muchas veces con la familia, ¿verdad? Entonces necesitamos dar las directrices, es tiempo, es dar. Pero ¿qué es lo que hacen los padres? Los padres muy poco, hermanos, muy poco hacemos. Muy poco tiempo le dedicamos porque estamos muy ocupados, porque tenemos horas laborales que llevar a cabo, y eso de quedarse con los hijos y eso de tiempo de los hijos, pues no nos permite. Los compromisos laborales no los permiten. Bueno, entonces había que irle a decir a la empresa que cuando ya nosotros tenemos estos interperantes, cuando ya dentro de la casa hay estos hermanos terriblemente personas que ya no tienen entidad como personas, hay que irle a decir a la empresa que nos venga a ayudar con este monstruito. Hay que irle a decir a la empresa que nos venga, que nos eche la mano. No, el único que tiene la responsabilidad en este caso de trabajar, de invertir tiempo, de invertir energía para una cosecha buena, somos los que estamos involucrados, somos los padres, somos los únicos. De ahí nadie puede ayudarnos en este problema, nadie puede ayudarnos. Yo escuché a una persona que yo la conozco y hablábamos, y me dijo, de sus propias palabras, me dijo: mi hijo está preso. Y dice: yo tengo que irme de acá, me dice, porque dice que solamente está esperando salir de la cárcel para matarme. Y no me dijo para matarme, para hacerme picadillo, me dijo. Wow, qué hijazo tiene ese. Esos son tremendos. Y tal vez no podemos reír nosotros, pero la Biblia dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Cuando no hay una inversión de tiempo, cuando no hay un trabajo para ir formando desde pequeño. ¿Cuántos hijos no matan a los padres? Eso es bastante común ahora. Hay en Mexicanos, hace un tiempo salió en el periódico que el hijo que había venido de Estados Unidos no tenía para la droga y la mamá no tenía tampoco. Entonces lo que hizo fue decapitar a la mamá porque la mamá no le quería dar el dinero para la droga. Eso es bastante común. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién es el que generó ese tipo de monstruosidad? No es el vecino, no es la empresa, no es los amigos que nos van a aliviar en el momento de la angustia, en el momento, porque hermano, tener hijos dentro de la familia, hijos terriblemente que antes de honrar deshonran a los padres, no es solo una pena, sino que es una pesadilla. El saber que va a venir tomado, que va a venir drogado, que va a venir en la violencia, eso es lo más terrible dentro de un hogar. Pero ¿dónde está el problema? Como decíamos a manera de tema, todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan y nos honren. Todos. No hay quien no quiera eso. Todos estamos esperando eso. Pero vamos a ver, se necesita tiempo, se necesita consejo, se necesita dedicar tiempo
hermanos, para hacer buenas siembras. Porque como está ese principio que lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Entonces no estemos esperando recoger uvas de los abrojos. Eso es bastante común dentro. Y no vamos muy largo. Estaríamos hablando de personas que, hermanos, que profesamos la vida en Dios, que hablamos de cosas de Dios, que estamos involucrados en los asuntos de Dios. Es más que sí, que somos creyentes. Y nosotros pensamos que ya porque venimos a la iglesia y que ya los hijos tienen que hacer porque yo vengo a la iglesia. No, eso es parte de que vamos a ir influenciando a nuestros hijos, pero el trabajo, la dedicación. Le voy a poner un ejemplo como sería el caso de cuando usted les ayuda a hacer las tareas de la escuela. Hay niñitos que no pueden desarrollarse en sus tareas, no entienden, pero ahí están los padres. Ese es tiempo, esa es inversión, eso no es un gasto. Entonces es lo mismo con los asuntos de Dios. No es una pérdida de tiempo empezar a formarlos, empezar a guiarlos, empezar, hermanos, a transmitirles principios y valores, o hacer en ellos una buena siembra. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 1:5 nos habla la Biblia de que Pablo le dice a Timoteo con respecto, hermanos, a la conducta de Timoteo. Le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, verso 5, que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Qué sucede? Aquí estas mujeres invirtieron. Estas mujeres empezaron a dar su tiempo, dar guianza, dar valores, dar principios, estudiar la palabra con Timoteo. Eso es así. Pero a veces nosotros, pero ni a la escuela bíblica queremos traer a los niños. Entonces uno se pregunta: Dios mío, ¿qué será de esta familia después? Por lo menos en la escuela bíblica, los maestros y las coordinadoras, que son las especialistas en estar tratando la manera de incidir un poco en ellos, hermanos, es una gran aportación, pero hay un gran descuido en eso, como que no nos interesa. Qué bueno sería que los padres le dijeran a los niños cuando llegan del culto, ¿qué les enseñó el maestro? Enséñeme lo que usted aprendió, dígame qué aprendió, qué está haciendo ahí, está invirtiendo, está tomando en cuenta el apoyo que se le está dando allá, porque ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. El problema de sus hijos, a quien van a afectar es a los padres, a los padres de ellos, y sucesivamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros aprendemos acá? Que estas, tanto la abuela como la Eunice, que era la madre, no menciona al padre. Probablemente el padre ya había fallecido, pero lo importante es que estas mujeres, aun cuando estaban solas, aprovecharon el tiempo, invirtieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se siente una Eunice cuando oye, cuando veamos, cuando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el hombre que Dios levantó para llevar el evangelio, para escribir, hermanos, la teología de la gracia, para escribir 13 cartas? ¿Cómo se sentía Eunice cuando recibe 2 cartas de Pablo para su hijo? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría defraudada o honrada?
Pregunto, ¿cómo se siente usted cuando le dice a su hijo, mi hijo ya está sirviendo, mi hijo ya está involucrado? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos honrados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos sentimos honrados. Pero ¿cómo nos sentimos cuando decimos, no, si es que no quiere servir, si es que es un vago, si es que por allá es un malcriado, tirador de piedras y todo eso? ¿Cómo nos sentimos? No se sujeta a nadie, es un animal. ¿Cómo nos sentimos? Defraudados, deshonrados. Pero ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría Eunice cuando no solo recibe 2 cartas Timoteo, su hijo Timoteo? Me imagino que se las haber leído a su madre. Imagino que las haber compartido. Mira, madre, ya que Pablo no solo en estas cartas involucra a Timoteo, sino que habla de mi hijo Timoteo, habla en otras escrituras. ¿Cómo se sentía esta madre? ¿Cómo se sentía? Qué precioso es ser honrado por los hijos. Que se oiga un amén. ¿Cómo se sentía Ana, aquella Ana, cuando la Biblia dice que Samuel fue un profeta que no cayó palabra a tierra de ese hombre? Es decir, lo que decía ese profeta era la palabra de Dios. ¿Cómo se sentía esta Ana? ¿Pero qué es lo que hizo Ana? ¿Cuál es el trabajo que hizo Ana? O sea que para recibir hay que dar. Para recibir hay que dar. No solo tenemos que ser aprovechados de los hijos. Tenemos que dar como padre. Porque un día, hermanos, al igual como dice el escritor a los Hebreos, Dios pedirá cuenta a los pastores de la grey. También Dios pedirá cuenta a los padres, es decir, a esos matrimonios de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál es la aportación que hizo Ana? Lo dio todo. Lo dio todo. Era una mujer que no tenía la posibilidad de salir embarazada porque era estéril. Pero Dios le da a ese niño, y ella hizo un voto con Dios, y hizo pacto con Dios, y le dijo, si me das ese hijo. No le pidió mujercita, no porque no sean preciosas, sino que ella, ese era su deseo: dame un hijo, dame un hijo. Y si tú me das ese varón que te estoy pidiendo, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Usted cree que es fácil cuando ya a los 3 años, que era el tiempo de desmamantar al niño, decirle, hijo, ahora te vas a ir porque yo hice una promesa? Yo hice una promesa. ¿Está conmigo, iglesia? Y aquella mujer agarró sus ropitas de este niño, sus juguetillos de este niño, hermanos, y tuvo el valor, tuvo la fuerza, tuvo la fe de venir desde Silo, desde la tierra de ella hasta donde estaba el templo de Silo, que era donde se adoraba a Dios en ese tiempo, y traer este muchachito con su pijamitas y traérselo y decirle a Elí, este es el niño que yo le ofrecí a Jehová. Aquí está el niño. ¿Cómo se sentiría esta madre cuando se va y el niño llorando detrás de ella, y ella diciéndole, hijo, es una promesa, es una promesa? La Biblia dice que es dando como se recibe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es dando como se recibe. ¿Cómo se sentía? Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? Un profeta de Dios, ¿cómo se sentiría Alcana? ¿Y cómo se siente usted con el hijo que anda allá tufoso a cigarro? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Por supuesto, deshonrados. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo se sintió Ana cuando
y Alcana. Sin duda, la Biblia no se detiene en, porque a veces uno ve ahí, bueno, pero este hijo no visitaba al padre. La Biblia no se detiene solo, la Biblia solo se encarga de poner nada más piedras para llevar el guión de su mensaje. Pero cuando llegaba Samuel a visitar a su papá, ¿cómo se sentía? Sin duda decía Alcana, sin duda decía Ana, valió la pena. No fue en vano, fue una acción maravillosa. Porque ¿qué hubiese sido mi hijo? No sé qué hubiese sido, hermano. ¿Qué piensa? Es que si nosotros no hacemos el trabajo, a veces nosotros decimos, Señor, ahí te lo encomiendo a Dios. No seamos nosotros así de simples para ser muy espirituales. No es asunto, hoy te los pongo delante de Dios. Haz tu trabajo, hagamos el trabajo. Vamos a regalarle ofrenda de pan. Hagamos el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Ahí se los encomiendo a Dios, yo sí, ahí va a estar. No es así como se logra que los hijos obedezcan y honren a los padres. ¿Cómo se sentiría Ana y Alcana cuando llegaba este gran profeta que hasta el rey le temblaba? Un hombre con la autoridad de Dios. ¿Cómo se sintió Socabet? Socabet se llamaba la mamá de Moisés. ¿Cómo se sintió la madre de Moisés? Desde que ella tuvo, ya se vio en peligro Moisés, este niño hermoso, dijo Jocabet, dijo, no, aquí lo que tengo que hacer son actitudes intrépidas, el querer evadir la ley de un imperio, de un rey, pero son actitudes intrépidas de esta gente. Y dijo, aquí no hay otra cosa, que yo tengo que hacer lo que me toca, me corresponde a mí, acción. ¿Y qué fue lo que hizo? No se quedó esperando que mataran al niño, hizo la canastilla y la tiró. ¿No crea usted? Pura fe. Porque dentro de esos zarzales estaba lleno de lagartos, de caimanes que se iban a comer de un tajo a aquel niño con todo el canasto. Pero la fe de estos padres, y pusieron, y ella se quedó a la expectativa. Cuando nosotros hagamos nuestro trabajo como padres, damos un amén, el Señor nos va a apoyar. Y el Señor permitió que no se lo comieran los animales ahí en ese río. Y la mamá se quedó esperando, viendo, y cabal el niño lo guió el Señor a donde estaban las princesas bañándose. Y dijeron, mira ese canastillo, y fueron a verlo. Es un niño precioso, es un niño precioso. Damos un amén, iglesia. Es un niño precioso. Y es de los hebreos, porque traía la cintita de los hebreos, el mantito de los hebreos. Es de los hebreos. Y como era tan bonito, Dios puso la gracia. No dijo, cubrámoslo y digámoslo, lo vamos a adoptar nosotros y busquemos una hebrea para que lo cuide. Pero ¿cómo se sentiría después estos padres, aún en la esclavitud, hermanos, cuando se dieron cuenta que Moisés era, hermanos, el hombre, el Salvador, era el hombre, el instrumento de Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sentía esta familia? Honrados por ese gran siervo. ¿Cómo se sentiría cuando le dio la liberación el Señor? Iban las carretillas, iba Moisés, su hijo, mi hijo, el libertador, mi hijo es el jefe de todo Israel, mi hijo es el que habla con Dios, mi hijo es el que tiene el poder, Dios le da el poder para las plagas. Mi hijo, ¿cómo se sentía? Honrados. Pero ¿qué pasó? Vieron, que se oiga un amén. Los padres decimos que en la Biblia,
que es el versículo que leíamos. Dice, honra a tu padre, hijo. Aquí dice, mira, y hay padres que le ponen el versículo así al niño, a los muchachos: vení para acá, Aragán, vení para acá, malcriado. Aquí mira este versículo 2 del 6 de Efesios: honra a tu padre y a tu madre, como es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya, para que tengas larga vida. Pero ¿cuántos damos un gloria a Dios? Pero en el versículo 4, váyase conmigo, Efesios 6:4. En el versículo número 4, sí, querés que te obedezcan, querés que te honren, pero tienes que hacer tu trabajo. ¿Qué es lo que dice ahí? Verso 4. Vosotros, ¿qué dice? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Ay, ay, ay. Sí, que me honren, sí, pero haz tu trabajo, haz tu plana. Eso es lo que necesitas hacer. Y vamos a ver que, por ejemplo, dice en 1 Timoteo 3:4, dice que gobiernen bien su casa. Este es un contexto del llamado al servir en el pastorado, pero aquí dice que gobiernen bien su casa. Verso 4 de 1 Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa. Ajá, gobierno, trabajo, entrega, tiempo. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea que gobiernen bien su casa. Colosenses 3, váyase a Colosenses 3:21. Leámoslo todo rapidito y con esto vamos saliendo. ¿Qué dice ahí? Todos, 3:21. Padres, no os asperéis a vuestros hijos. ¿Para que qué? Para que no se desalienten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermanos, tenemos que hacer la parte nuestra, tenemos que dar. Dice Lucas 6:38. Dice Lucas 6:38. Si quiere lo leemos y vamos a ver que nos dice: dad y se os dará. Dad y todo ese asunto de dar. Antes de pedir hay que dar. Amén. Dad, 6:38. Dad y se os dará. ¿Y qué se dará? Medida buena. Cuando uno da, va a tener medida buena, va a tener gran honra de sus hijos. Medida buena. ¿Y qué más? Apretada. ¿Qué significa eso? Que ya no es una medida floja, es una medida que lleva todavía mayor bendición. Pero a la vez dice remecida y rebosante. ¿Qué significa? Usaban una manta para medir el saco donde echaban el grano. Cuando se echa el grano así nada más, hermanos, queda algo flojo. Pero cuando uno da, la medida es buena. Entonces no le va a quedar flojo el saco con los granos. Y al dar también la medida es buena y también va a ser apretada. Es decir, le va a poner así, le va a meter alguna cosa para que agarre más maíz o agarre más grano. Pero también va a ser remecida. Y que cuando se mueve el saco así, agarra todavía más. Todo ese tipo de bendiciones son las que se reciben cuando se aprende a dar y no a exigir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando se aprende a dar, hermanos, Cristo
¿Por qué Cristo pide que le amemos? ¿Por qué Dios pide que le amemos? Que le honremos. ¿Por qué Cristo pide que le honremos? ¿Por qué? Porque primero se dio todo. Primero se dio todo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos esta noche? Lo que aprendemos esta noche es que si queremos que nos honren, primero trabajemos, hagamos el trabajo. Esto es bien oportuno para los padres que tienen niños pequeños todavía. Esto es bien aprovechado. Es bien oportuno de los padres que tienen. Y los que ya los tienen viejos, siempre, hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es necesario acercarse a los hijos. Hay hijos que nos han deshonrado, que están haciendo lo incorrecto. Sería bueno reunirse y Dios nos va a dar la gracia, Dios nos va a dar la victoria sobre ellos. Es decir, no es de darse por vencido, porque todo lo podemos en el Señor. Pero bueno es para toda esa nueva generaciones que aprendamos a ser dadores antes de ser pedidores, que aprendamos a sembrar antes de querer cosechar sin haber sembrado, que aprendamos a tener tiempo para sembrar valores, principios en nuestros hijos y después cosechar la honra y la obediencia. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. A ti te pertenece toda gloria. Te pedimos que esta palabra no regrese vacía, Señor. Esta palabra haga su obra en el corazón de los que tenemos compromisos con nuestros hijos. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, lo recibimos. Gracias, amén. Un aplauso al Señor.